Hola a todos, mi nombre es Ana Alonso y en este video les vamos a hablar sobre la naturaleza de las ciencias sociales. Como introducción, tenemos que entender que las ciencias sociales forman parte de un conjunto de disciplinas sociales que tienen como objeto de estudio el hombre a través de sus diversas manifestaciones. Las ciencias sociales visualizan al hombre en términos de proceso dinámico de adaptación frente a las grandes problemáticas del ser humano: adaptación al orden político y social, adaptación al medio ambiente físico y social y adaptación al medio económico. Las otras disciplinas que forman parte de este conjunto de las ciencias sociales son la sociología, la ciencia política, la psicología, la antropología y la historia. Ahora bien, comprendemos que la ciencia económica estudia al hombre en su lucha por resolver el problema económico, y sus dos fases más importantes son el estudio de las instituciones creadas por las distintas sociedades como medio para resolver los problemas económicos y el estudio de los principios filosóficos que nos ayudan como base para la creación de los sistemas sociales. Bueno, la economía es considerada como parte esencial y crucial para la formación cultural de los estudiantes. La ciencia económica nos da un valor cultural, ya que nos permite entender y más adecuadamente el desenvolvimiento de la actitud económica y sus diferentes fases de prosperidad y depresión. Pero aparte de este valor, es fundamental y esencial para hacer más efectiva la participación del ciudadano en la vida pública. Existen aspectos de naturaleza económica que requieren de acción directa por parte del Estado, y unos de ellos son la reforma agraria, la regulación del comercio exterior, la regulación de la explotación de los yacimientos petroleros y las medidas de incentivos del capital extranjero. Dada la importancia de estos aspectos en los programas de administración pública, la participación del ciudadano en la vida pública será más efectiva cuanto más amplio sea el conocimiento de la estructura y el funcionamiento del sistema económico. Bueno, finalmente, la creciente participación del Estado en la vida económica ofrece oportunidades de empleo a los especialistas en la materia. Ahora hay que hacernos una pregunta: ¿es la economía una ciencia? Sabemos que ciencia es la aceptación común, sinónimo de medida exacta de precisión matemática. En este sentido, la física matemática expresa un prototipo de ciencia. Si adaptamos este criterio para definir la ciencia, quedarían exentas todas las ciencias sociales, incluidas la ciencia económica. Con las limitaciones que tiene la propia ciencia social, que estas las analizaremos más adelante, la ciencia económica nos ha permitido analizar y entender más adecuadamente la naturaleza de los procesos económicos. No solo hemos podido examinar con bastante rigurosidad las causas de las graves oscilaciones cíclicas, sino que hemos desarrollado algo así como una medicina preventiva y curativa. La ciencia económica tiene la capacidad de ayudarnos a prever los acontecimientos económicos que se manifiestan. La próspera aplicación de las medidas fiscales y monetarias sugeridas por la misma nos ayudará a revivir la actividad económica y a evitar una crisis de mayor proporción. Ahora, necesitamos saber qué criterios son válidos para poder utilizar para identificar una disciplina como ciencia. Primero, toda disciplina que aspire a convertirse a una ciencia debe haber desarrollado un método de investigación idóneo a la materia, instrumentado y sistematizado. El conocimiento científico es aquel adquirido mediante un proceso racional de constatación o verificación de procedimientos y supuestos enunciados como la partida en el tratamiento científico del problema. El fin del método de investigación es ampliar el grado de confiabilidad de los resultados obtenidos mediante el proceso de verificación sistemática. Y pues en segundo lugar, toda disciplina científica debe tener un objeto de estudio claramente definido y susceptible al tratamiento científico, ya que entendemos que hay materias que no pueden sostenerse al análisis objetivo que exige el proceso de investigación científica. Y pues bueno, finalmente los resultados de la investigación deben ser susceptibles de formularse científicamente en la forma de leyes y principios generales que permitan a cierto grado de predicción de los fenómenos. Pues el fin de la ciencia es la formulación de estas leyes y principios generales, y el fin de las leyes científicas es la predicción. Bueno, gracias a todo esto podemos definir que la ciencia es toda rama del saber que reanuda las siguientes tres condiciones. La primera, el que haya desarrollado un método de investigación propio de la materia y el estudio, y el que pueda ser ampliado uniformemente por los
eruditos de esta disciplina. La segunda, que tenga el objeto de estudio claramente definido y susceptible de tratamiento científico, es decir, que se pueda estudiar objetivamente. Y finalmente, la tercera, que la investigación científica conduzca a la formulación de leyes y permita cierto grado de predicción. Se analizan estos tres elementos en la ciencia económica: el método de investigación, el objeto de estudio y las leyes económicas. El método de investigación de la ciencia económica es el deductivo-inductivo. La economía, como toda ciencia, tiene como fin la formación de leyes o principios generales que permitan cierto grado de predicción de los fenómenos económicos. El método de investigación de la ciencia económica no puede ser, por lo tanto, radicalmente distinto a todo método de las demás disciplinas científicas. Bueno, y en esta naturaleza de la ciencia económica nos presentan dos tipos de métodos: el método inductivo y el método deductivo. Vamos a analizar estos para dejar claros cuáles son los beneficios y cuáles no. En principio, con el método inductivo hay una ineficiencia porque tiene limitaciones en el análisis de los problemas económicos, porque las actividades económicas están sujetas constantemente a cambios, y estos cambios suelen producirse en su mayoría de forma errática. Entonces, cuando se analiza un fenómeno particular, puede llegar otro a hacer cambios, y por eso es compleja la precisión, y este método no es el más favorable, dejando claro que también la economía no se puede estudiar de manera global, debe de enfocarse en diferentes sectores para poder analizar diferentes problemas sociales y económicos. El economista adopta el modelo deductivo porque en este se construyen teorías y modelos económicos del conocimiento general al conocimiento particular. Y bueno, este método deductivo se apoya en veracidades que nadie pone en duda. Por eso los economistas se inclinan más a usar este tipo de métodos. Estas veracidades son, podemos citar la ley de oferta, ley de demanda, etc. Por lo tanto, toda conclusión de este método debe de estar apegada a la realidad, si no, esta conclusión carece de valor científico. En este análisis económico, como comentamos antes, se les da prioridad al método deductivo para que se pueda construir un modelo teórico partiendo de una problemática económica. Y entramos entonces al objeto de estudio de la ciencia económica, que son los problemas económicos. Estos problemas económicos surgen a partir de satisfacer las necesidades limitadas de las personas. Estas necesidades son limitadas y el problema está en que los recursos son limitados. Entonces, pues se deben de buscar diferentes técnicas para hacer que la producción sea más concreta, entre otras cosas. Este tipo de necesidades se parten de las necesidades biológicas, necesidades de la civilización que se han ido adaptando a través del tiempo, y también para satisfacer el ego. Estas son las tres categorías de necesidades, y pues aquí en la última entra una natural tendencia de emulación de hábitos. Esta va desde individuos hasta pueblos. A pesar de las nuevas técnicas de producción, pues los recursos siguen siendo limitados. Y bueno, en estos factores de producción nos encontramos primero con el factor humano, que pues es el trabajo humano en el proceso productivo. Aquí estamos hablando en términos económicos solamente de bienes y servicios económicos, el trabajo humano que favorece y crea bienes y servicios económicos. El factor tierra, que englosa toda la flora, la fauna, la tierra, los ríos, los minerales y todos estos recursos que nos sirven a nosotros para producir. Y el factor capital, que podemos entender que puede ser un uso monetario, pero no. Hablando en términos económicos, estamos hablando de máquinas e implementos de producción que pues producen bienes y servicios. Estos factores pueden usarse para varios fines. Entonces entra la decisión de en qué producir.
y bajo qué beneficio y la importancia relativa que tiene el bien o el servicio que se va a producir. Partiendo a otro punto, las leyes de economía, al igual que las científicas, deben pasar por varios filtros para lograr un grado de universalidad y que éstas puedan ser aplicadas a la realidad. La conclusión en armonía con la realidad debe tener consistencia, lógica interna, y su valor se mide en la capacidad que tiene para predecir la ocurrencia de fenómenos, para que cuando tengamos claro que puede pasar un fenómeno, este se pueda arreglar o en su momento prevenir el impacto que pueda generar. Bajo estas condiciones sucederá X cosa. Cuando se cumple este modelo, la ley económica pasa a ser universal. Soy Jocelyn Soto y voy a terminar de explicar las leyes de la economía. Los requisitos de la ciencia ya expuestos son extensivos a las leyes de la economía. Las personas que se apegan a la ley científica como una ley inmutable en tiempo y espacio, pensando que las leyes de la ciencia física le restan importancia a las leyes de la economía como una ciencia de predicción. La economía no puede predecir la forma en que un individuo en particular dispondrá de su renta personal, pero sí se puede predecir la conducta promedio de los miembros de la sociedad y calcular con un margen de error razonable la parte de la renta personal que se usará para los gastos de consumo y la parte que se ahorrará. El éxito de la predicción en uno y otro caso depende de cuánto control se pueda tener sobre las condiciones que dieron base para la predicción. El fin de las leyes de la economía es ayudarnos a predecir los fenómenos económicos dentro del marco más exacto que permita las posibilidades estadísticas. Otro tema es la teoría y la práctica. El método de análisis tiene como punto de partida la formulación de una serie de postulados o principios generales cuya veracidad se aceptan sin discusión. Este conjunto de principios generales es lo que constituye la economía política. Otro tema también serían las falacias del razonamiento común. El sentido común es muy útil en el tratamiento científico de un fenómeno, pero no basta. Algo que a primera vista puede parecer como una verdad incontrovertible puede muy bien serlo contrario a la realidad. Podemos decir que el sentido común nos puede llevar a un error en la explicación de una situación. El sentido común es de gran utilidad en nuestro afán de ordenar el mundo caótico que nos rodea, pero si no hacemos un esfuerzo para mantenerlo adentro de los límites, también puede destruir la investigación científica. Otro punto que también se toca son medios y fines. En los sistemas económicos centralizados, el economista tiene como parte de sus funciones la tarea de formular los fines que debe de seguir la economía. La economía es una ciencia positiva cuya función es el análisis y descripción objetiva de la interrelación de los fenómenos económicos. La posición más a tenor con la función del economista parece ser la presentación de todas las alternativas posibles e indicar en cada caso las consecuencias económicas